Les propongo, iniciar, si quieren, me gustaría hacer una presentación en lo que damos oportunidad de que más personas se incorporen y luego en un segundo momento nos presentamos, ¿les parece? Y iniciamos un espacio dialógico. Entonces, bueno, pues vamos a, sin más prolegómeno, este, vamos a dar comienzo. Mm, miren, vamos a trabajar este asunto de las pedagogías críticas, por ahí vamos a iniciar, ¿no? Espero que haya buena recepción, ustedes me dicen, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a comenzar por el de las pedagogías críticas. Eh, Me parece que se está configurando una, una transición, ¿no? De la pedagogía crítica en singular y con mayúsculas a las pedagogías críticas en plural y con minúsculas. Este cambio que parece que es un cambio semántico, pues me parece que hay un asunto más de fondo. ¿Por qué? Porque la pedagogía crítica emerge desde la escuela de norteamericana, emerge de la teoría crítica de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt, de aquellos pensadores alemanes que tuvieron la osadía, ¿no? Un poco de conjugar el psicoanálisis y el marxismo. Y entonces en un manifiesto inaugural, en una segunda etapa de la escuela de Frankfurt, Max Horkheimer va a denominar como la teoría crítica. Entonces, esta era una disputa que en el siglo XX establecieron la teoría crítica, la escuela de Frankfurt y la filosofía analítica de Karl Popper. Entonces, en ese contexto va a surgir la teoría crítica. Bueno, muy bien, Henry Giraud, Peter McLaren y entre otros, ¿no? De la escuela norteamericana van a tratar de llevar este planteamiento, la teoría crítica, al campo de la pedagogía. Como surge la pedagogía crítica, una propuesta norteamericana. Bueno, yo creo que si bien ha dado buenas aportaciones, esta propuesta surge a finales de los 90 y creo que tuvo su auge en la primera década del siglo XX, XXI. Me parece que adolece, ¿no? De una especie de soberbia epistemológica. Es decir, pensar que solamente existe un pensamiento crítico, un solo. Y entonces me parece que desconoceríamos la pluralidad, ¿no? De posicionamientos. Es por eso que estamos impulsando el imaginario de las pedagogías, los pensamientos, reconocernos en la diversidad, ¿no? Con algunas singularidades, pero con algunos ejes articuladores. Eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? Vamos a descubrir qué ejes articuladores, los diferentes pensamientos críticos y de las diferentes pedagogías críticas que han cobrado forma en América Latina, pudieran, tenemos en común, ¿no? ¿Qué cosas tenemos en común y qué cosas, para mi gusto, tendríamos que reivindicar como singularidades? Bueno, eso es un poco, sobre eso va a girar el seminario, eh, de pedagogía crítica latinoamericanas. Voy a tratar de exponerles algunos de los fundamentos, pero me parece que sería el momento adecuado de hacer una pequeña presentación. ¿Está bien? Solo para, digamos, para familiarizarnos con los interlocutores, las interlocutoras, y tratar de establecer una relación dialógica. Entonces, si me lo permiten, parece que ya más o menos llegó el momento en el que estaríamos la mayoría del grupo. Hay 27 asistentes. Entonces, les voy a pedir, por favor, que hagamos una pequeña breve presentación, nos digan su nombre solamente y alguna cosa que nos permita identificarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, su nivel, a qué se dedican, dónde están. Entonces, voy a tomar la lista, así de manera muy arbitraria, la lista como aparece en el orden alfabético. Y, y nos presentemos brevemente, por favor. Alejandro Medrano, a ver, adelante. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Medrano, soy maestra egresada de la UACJ de la licenciatura en educación. Ahorita doy clases en el nivel primaria, segundo grado, y tengo maestría en educación especial. Bienvenida, Alejandra. Es un gusto. Gracias.
Bien, el siguiente. Ya tienen ahí la lista, ¿verdad? Alejandro Flores, a ver. Sí, buenas noches. Yo soy economista por la Universidad de Guadalajara y me dedico a la docencia en secundaria, en las materias de historia y geografía. Muy bien, Alejandro. Bienvenido. Alfredo Espinosa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alfredo Espinosa. Me formé como artista visual en la UACJ. Estoy retornando a la ciudad. Estuve fuera como 10 años. Estoy en mi desexilio, como decía Benedetti. Actualmente estoy dando clases en educación básica, clases de artística. Bien, Alfredo. Bienvenido, es un esteta. Alma Delia. Buenas noches a todos. Soy egresada de aquí del CELAPEC. Hice ahí mi maestría de pedagogía crítica y el doctorado de pensamiento crítico. Y aquí estamos con el profesor Rigoberto, pasando aventuras, como la presente de ahorita. Bien, Mucho muy bien. gusto. Iniciando esta aventura, ¿verdad? Excelente. Ujú. Ana Belén. Hola, yo soy Ana Belén. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Pedagogía, y y soy de la Ciudad de México. Muy bien, de allá de la UNAM. Bien, perfecto, Ana Belén. Monse Aranza. Adelante. Hola, buenas noches. Yo soy socióloga y estuve también aquí en el CELAPEC y soy profesora de geografía en secundaria y pues aquí estamos desde Orizaba, Veracruz. Un saludo hasta allá. Bien. Blanca. Buenas noches. Blanca Rodales, también soy egresada del CELAPEC y también trabajo en una escuela de educación básica. En Ciudad Juárez. Muy bien, Blanca, un saludo. Brenda Jocelyn. Bueno, Cristóbal León. Sí, buenas noches. Soy Cristóbal León, soy historiador egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Trabajo en algunos temas de investigación de América Latina, particularmente en los últimos años, historia de la educación en Yucatán, en México, pero vinculado al proceso latinoamericano, ¿no? Bien, Cristóbal. Dulce. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dulce Carrillo, soy egresada del doctorado en Ciencias de la Educación en el CID, soy directora de educación primaria aquí en Chihuahua y colaboro con el CECHEP de Juárez y el Centro de Investigación aquí en Juárez y en formación. Perdón. ¿Alguien se...? Sí, Brenda. Dulce. Ya terminé, ¿o no se escuchó? No, sí, muy bien, está bien. Bienvenido, Dulce. Un gusto. Elliot. Buenas noches a todos y todas. Soy docente, me dedico a la docencia en el nivel secundaria e imparto la materia de historia. Saludos a todos. Bien, viejo. El Ceibet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues yo he sido profesora universitaria durante algunos años. Ahorita estoy trabajando en el Instituto Sonorense de las Mujeres y planeo el retorno a las aulas. Muy bien, excelente. Bienvenida. Gabriela Alvidres. Hola, buenas noches. Yo soy docente del Centro de Investigación y Docencia con su sede en Ciudad Juárez. Oh, muy bien. Bienvenida, Gaby. Genaro.
Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo soy egresado de aquí del CELAPEC, actualmente también colaboro aquí con esta institución. También colaboro y pues estoy viendo algunos compañeros allá del CECHEP. Entonces, pues un saludo. Y trabajo en mi plaza base está en primaria, en educación básica. Bien. Bienvenido, Génesis. Buenas noches a todos. Yo soy Génesis Montserrat Barrientos Hernández, soy médico general, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bien, un saludo hasta allá. Hasta Chiapas. Ricardo. Yo soy José Ricardo Mina, de Ciudad Juárez. Licenciado en Educación, militante en el CELAPEC y me gustan las mates. Bien, Ricardo, gracias. Juan Manuel Cisneros. Hola, mi nombre es Juan Manuel Cisneros, yo soy ingeniero en sistemas de formación. Tuve la oportunidad de participar en el doctorado ahí en la UPNESH, aquí en la Unidad Juárez. Y ahorita estoy laborando aquí en la UACJ, en el área de educación continua. Un saludo, hijo. Saludos, amigo. Leticia Ramos. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Leticia Ramos Mata. Soy profesora de nivel de preescolar y soy del estado de Oaxaca. Y un gusto estar con todos ustedes. Un saludo, Leti. Hasta allá, hasta Oaxaca. Lilia. Buenas noches. Un gusto estar de nuevo coincidiendo en este espacio. Soy Lilia Rosa Juárez Martínez, maestra de primaria aquí en Parral, Chihuahua, en el colectivo de la Concepción Meléndez, un colectivo Freinet, y estudiante de CELAPEC también. Un saludo para todo el colectivo, Lilia. Manuel, de Jesús Santiago. Buenas noches, maestro. Mi nombre es Manuel de Jesús Santiago. Soy psicólogo, egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y pues laboro en una universidad privada, ahí haciendo un poquito contrapié a las lógicas de la universidad. Bien, construyendo contra hegemonía. Bien, Manuel. Manuel Silva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Silva, yo soy de Juárez, pero ahorita estoy radicando en Guadalajara. Tengo 14 años en la docencia de secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría. He estado impartiendo varias clases y pues actualmente ahorita estoy en el ITESO de Guadalajara. Mucho gusto. Un saludo igual, Manuel. María Guevara. Soy yo, Rigo Beliut, también por aquí anda Carmen, ¿no? Un saludo a todos y todas, todes, un placer estar con ustedes aquí compartiendo y para seguir construyendo con hegemonía, a darle. Bien. Ánimo, viejo, un saludo para Parral. Marlene. Hola, buenas noches. Estudié bioquímica y actualmente doy clases en secundaria en las asignaturas de ciencias en Ciudad de México. Bien, Marlene, un saludo. Para Martín de Jesús. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero me escuchen, ¿sí? Muy bien. Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Martín de Jesús Díaz Vázquez. Estoy cursando el doctorado. Estoy egresado de la carrera de Ciencias Políticas aquí en la FES Ocatlán de la UNAM. Estoy en Ciudad de México ahorita, voy caminando sobre Insurgentes, por eso se escucha un poco feo, pero ya en poquito tiempo ya estoy estable. Me da gusto saludarlos y a ti, Doc, por supuesto, aquí estamos. Un saludo, Martín, no vas a chocar ahí, ¿eh? Sí, no, ya voy. Mónica Ortiz. Okay. Buenas noches a todos. Ahí comparto con Martín, no lo conozco, yo también trabajo en la FES Ocatlán, soy pedagoga y bueno, la FES Ocatlán pertenece a la UNAM. Es un gusto compartir con ustedes. Excelente, gracias, Mónica. Bienvenida. Norma.
Hola, buenas noches a todos y todas. Pues mi nombre es Norma Arras y pues estamos aquí en la Concepción Meléndez, aquí en Parral, y pues ahorita estamos ahí compartiendo con Rigo en el CELAPEC. Y pues muchas gracias. Bien, Norma. Un abrazo, como siempre. Obed. ¿Estás allí? Bueno, muy bien. Rodolfo. Hola, buenas noches. Yo soy Rodolfo Cruz, soy originario de Veracruz, aunque ahora trabajo en Puebla. Soy profesor en la UPAEP y bueno, pues también estudiante de aquí del CELAPEC. Saludos a todos. Un saludo, Rodolfo. Viridiana, adelante. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Viridiana, soy maestra en educación primaria de aquí en Juárez. Bien, me parece que faltó Alba. Sí, profe. Sí, Rigo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alba Luz Jurado Méndez. Trabajo en la Escuela Primaria Concepción Meléndez de aquí de Parral, Chihuahua. Y es un placer de estar esta oportunidad de dialogar con este grupo tan diverso en todos los campos. Muchas gracias por esta oportunidad, Rigo. Bien, muy bien, ¿no? Ustedes a todos, ¿no? Nos encontramos a todas. Bueno, bien, parece que no sé si alguien falta de presentarse. Bueno, miren, el espacio es muy rico, ¿no? Muy heterogéneo. Seguro que todas y todos vamos a aprender, ¿no? Voy a tratar de poner en la mesa de discusión el tema, ¿sí? Y luego lo hacemos dialógico, si me lo permiten. Voy a compartirles el texto que les pasamos por ahí. Es un texto, es una conferencia que dictamos en Chile, este mismo año me parece. Seguramente ustedes lo conocen, pero bueno, vamos a tocar algunos puntos solamente. Pues permítanme compartirles algunos asuntos para darle como inicio, ¿no? A la discusión y a la reflexión colectiva. Bien, el texto lo denominamos de la pedagogía crítica a las pedagogías críticas latinoamericanas. Entonces vamos a poner en contexto el objeto de estudio. Conquistadores, dictadores y capitalistas. Si primero fueron los conquistadores, a su paso por Tenerife durante el primer viaje a la América recién descubierta, Cristóbal Colón presenció una formidable erupción volcánica. Sería un presagio de los temblores que habría de padecer estas tierras a través de la historia a manos de conquistadores, dictadores y capitalistas. Colón quedó deslumbrado por la colorida transparencia del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros de mil colores y los mancebos de hermosa figura. La fiebre del oro, contraída por los conquistadores en una Europa que estaba pariendo el capitalismo, convirtió en unos cuantos años a la América recién descubierta en un territorio de devastación. La población disminuyó más de la mitad. Cobró forma una de las grandes catástrofes de la humanidad gracias a las guerras de rapiña, la explotación desmedida y el renacimiento del régimen esclavista que implementaron en América los conquistadores europeos. Como ejemplo de la barbarie europea está la conquista de Haití a manos de Cristóbal Colón y el exterminio de los arawak. Según documenta Howard Zinn en ese hermoso libro de La otra historia de Estados Unidos, en el año de 1515 quizá quedaban 50,000 indígenas. En el año 1550 había 500. Un informe del año de 1650 revela que en Haití no quedaba ni uno solo de los arawaks autóctonos ni de sus descendientes. Se cierra la cita. Cristóbal Colón es sencillamente un genocida. Con la llegada de los europeos en 1492 al nuevo continente, los acontecimientos históricos se precipitaron. En 1513 las aguas del Pacífico resplandecían ante los ojos de Vasco de Núñez, de Balboa, haciendo plausible la hipótesis de descubrimiento de un nuevo continente, y en el otoño de 1522 retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes, que habían unido por primera ocasión ambos océanos, verificando que el mundo era redondo al darle una vuelta entera. Las expediciones de conquista no se hicieron esperar. En 1521 Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan y después le quemó los pies a Cuauhtémoc en busca de tesoros escondidos. En 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica dejando tantos indios muertos que se formaron ríos de sangre en Guatemala.
En 1533, Francisco Pizarro entra triunfante en el Cusco, degollando al Inca Atahualpa, después de haber obtenido un extraordinario rescate por su vida. En 1530, Martín Alfonso de Sousa fundó Fuego y Espada, las primeras poblaciones portuguesas en Brasil. En 1540, Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile, después de atravesar y hostilizar las poblaciones del desierto de Atacama. Finalmente, los peregrinos del Mayflower se establecieron en las costas del Piémont en Norteamérica, desde donde dieron forma a una verdadera carnicería humana, exterminando toda la población nativa que hallaron a su paso. Eso es, las linduras de la conquista. El descubrimiento de América es hijo de la espada y de la cruz. Por un lado, los conquistadores amasaron riqueza a punta de sangre y lodo, y por otro lado, los evangelizadores impusieron un Dios y una religión que legitimaba el despojo y la injusticia cometida a manos de los recién llegados. Así pues, el nacimiento del capitalismo es producto del oro y la sangre de nuestros pueblos latinoamericanos. Después fueron los dictadores. Una vez pasados los horrores de la conquista, vinieron las calamidades de los dictadores. Durante el siglo XIX y XX, las 13 colonias fundadas por los ingleses protestantes en Norteamérica se vuelven un poder mundial que pasa a explotar y a oprimir los países recién independizados. En 1948, México se ve despojado de forma violenta de más de la mitad de su territorio a manos de los nuevos norteamericanos. Los Estados Unidos de Norteamérica, después de las grandes conflagraciones mundiales del siglo XX, emergen como un poder imperial. La manipulación de la política en los gobiernos de los países latinoamericanos por parte del poder yanqui no se hace esperar. Con el apoyo descarado del imperio yanqui, Anastasio Somoza, a partir de 1936, establece un gobierno dictatorial en Nicaragua, heredando el poder a su hijo. El 13 de junio de 1953, Gustavo Rojas Pinilla encabeza un golpe de Estado en Colombia, a partir del cual da forma a una dictadura militar que ejerce la violencia contra la población de forma discrecional. A partir de 1954, Alfredo Stroessner encabeza una dictadura militar en Paraguay que detentaría el poder de forma terrorífica durante 35 años, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población de su país. El 3 de octubre de 1968, Juan Francisco de Barco Alvarado dirige un golpe de Estado en Perú, a partir del cual impuso una dictadura militar basada en la represión y la intolerancia. En 1971, Hugo Bácer Suárez protagoniza un gobierno militar unipersonal e intolerante en Bolivia. El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet encabeza una dictadura militar en Chile, exterminando con bombas yanquis el gobierno democrático representado por Salvador Allende. El 27 de junio de 1973, Juan María Bolnaverri implanta una dictadura militar en Uruguay, disolviendo de forma violenta las manifestaciones de estudiantes y trabajadores. El 24 de marzo de 1976, el general Jorge Rafael Videla lleva a cabo un golpe de Estado en Argentina, a partir del cual implanta una dictadura militar basada en la represión, el exterminio y la desaparición de todas las voces disidentes. Y así. La lista de dictadores en América Latina se vuelve interminable. Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela, pues digan ustedes, ¿qué país no padeció estas dictaduras militares durante el siglo XX? O bien países como México, que dieron forma a regímenes políticos violentos y represivos encabezados por un partido de Estado. Las dictaduras militares en los países latinoamericanos fueron planeadas, apoyadas, financiadas por el gobierno yanqui. La mayoría de los dictadores fueron formados en el Instituto del Hemisferio Occidente para la Cooperación de Seguridad, mejor conocido como la Escuela de las Américas, la cual está situada actualmente en Fort Benning, en la localidad yanqui de Columbus, Georgia. La Escuela de las Américas es un centro de entrenamiento militar. De esta escuela se han graduado más de 60,000 militares y policías de todos los países latinoamericanos. En este lugar se adiestra y entrena el método moderno de tortura, asesinato y represión. La Escuela de las Américas es el centro de operación de la carnicería humana que ha implementado el imperio yanqui contra la población digna y rebelde de todos los rincones de América Latina. El apoyo del imperialismo yanqui a las dictaduras que padecimos en Latinoamérica no puede ser más evidente. Como muestra, basta un par de ejemplos. El régimen de Pinochet en Chile recibió durante 1976 la cantidad de $290 millones de ayuda directa por parte de los Estados Unidos, sin autorización del Parlamento. La dictadura del general Videla en Argentina, al cumplir su primer año de vida, recibió un préstamo de $500 millones por parte de bancos privados norteamericanos, así como $414 millones de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
El vampiro del norte chupó la sangre de las tierras del sur. No solo nos trajo las riquezas naturales de nuestros países, petróleo, oro, plata, cobre, estaño, azúcar, manganeso, caucho, madera y muchas otras, sino que no escatimó recursos políticos y militares para matar, reprimir, encarcelar cualquier grito de rabia y dignidad. Permítanme, vamos a darle ingreso a alguien más. Después de los dictadores que padecimos en América Latina a lo largo y a lo ancho del continente, luego vino la era neoliberal, ¿no? Ahora son los capitalistas. Después de los dictadores llegó a Latinoamérica el gobierno de los tecnócratas, las dictaduras del capitalismo financiero disfrazadas de regímenes democráticos. Las políticas neoliberales se apoderaron del continente. El libre mercado, la privatización de todas las empresas del Estado, el libre flujo de capitales anónimos y transnacionales, se convirtieron en la nueva bandera de los gobiernos tecnócratas. Personajes como Carlos Saúl Menem en Argentina y Carlos Salinas de Gortari en México, este último, por cierto, estudiante de economía de la Universidad de Harvard, protagonizaron la implementación abrupta de políticas neoliberales en su país. La desigualdad social, el aumento de la pobreza, el desempleo no se hizo esperar. La explotación en las industrias maquiladoras se volvió inimaginablemente inhumana. La fusión entre el crimen organizado y los políticos neoliberales se volvió moneda común. La devastación del campo por las condiciones inequitativas de producción generó una masa humana de emigrantes hacia las tierras del norte del continente en busca de mejores condiciones de existencia. Los efectos del capitalismo salvaje en el tercer milenio se hacen sentir en todos los países del mundo. La acumulación de capital adquiere dimensiones impresionantes. Indignados nos enteramos que la riqueza de las 3 personas más poderosas del mundo es equivalente al Producto Interno Bruto de los 48 países más pobres. Imagínense la iniquidad. Así como también nos han dado a conocer los informes del Banco mismo, del Banco Mundial, que a escala planetaria cerca de 3.000 millones de personas, la mitad de la humanidad, viven con menos de $1.3 por día, y que aproximadamente 1.000 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Cifras oficiales. Los efectos ecológicos del capitalismo salvaje son holocausticos. 6 millones de hectáreas de tierra cultivable desaparecen cada año por la desertificación. En todas partes la erosión y la sobreexplotación calcomen aceleradamente la superficie de tierras cultivables. Los equilibrios ecológicos están fragilizados por la contaminación industrial de los países del norte y la pobreza de los países del sur. ¿Síntomas? La deforestación y la desaparición de los barbechos. En el año 2010, la cubierta forestal del globo disminuyó a más del 40% con respecto a 1990. En el 2040, la acumulación de gases con efecto de invernadero podría provocar un aumento de 1 o 2 grados de la temperatura promedio del planeta y una devastación de 0.2 a 1.5 metros sobre el nivel de los océanos. Esto no es seguro, pero si se espera hasta adquirir certidumbre científica, ya habrá sido demasiado tarde para actuar. La subida del nivel de los océanos ya habrá ocasionado pérdidas irreparables. Los países occidentales y particularmente los Estados Unidos, responsable de la mitad de las emisiones de gas carbónico de los países industrializados, se niegan a revertir la explotación indiscriminada de combustibles fósiles. Las depredaciones ecológicas se suceden a costa de los suelos, las aguas y la atmósfera. La urbanización galopante, la deforestación tropical, la contaminación de los mantos freáticos, los mares y los ríos, el sobrecalentamiento global, el empobrecimiento de la capa de ozono, las lluvias ácidas y 1000 barbaries más ponen en peligro el futuro de la humanidad y la conservación de la vida en el planeta. Si no se genera un cambio radical para destruir el capitalismo, la humanidad como especie corre peligro de extinción. Estas fueron las linduras, digamos, ¿no?, de la historia de América Latina. Bueno, ahora las luchas libertarias y la pedagogía crítica en el contexto latinoamericano. Ahora es el tiempo de la dignidad rebelde. Con eso termino ya. Al lado de la historia cruenta de América Latina, protagonizada por conquistadores, dictadores y capitalistas, el fantasma de la dignidad rebelde siempre ha recorrido estas tierras. Desde las rebeliones incas y mayas contra los conquistadores españoles encabezadas por Tupac Amaru y Canek, hasta las luchas de independencia protagonizadas por Bolívar, Hidalgo y Morelos, así como las revoluciones de liberación nacional, en donde participaron personajes heroicos como César Augusto Sandino en Nicaragua, Farabundo Martí en El Salvador, el Che Guevara en Cuba y en Bolivia. Siempre ha estado presente en América Latina un espíritu de libertad y dignidad. El levantamiento indígena zapatista en México, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los piqueteros organizados en Argentina, el movimiento estudiantil en Chile, entre muchos más.
son muestras de que nuevos aires de libertad empiezan a rondar en América Latina. El capitalismo salvaje no llegó para quedarse. En las tierras de Latinoamérica existe una tradición de rebeldía y dignidad que harán posible la construcción de nuevos imaginarios críticos. Bien. Habría que decir que al lado de las rebeliones ha emergido a lo largo de la historia de América Latina una serie, ¿no?, yo diría, de experiencias pedagógicas, críticas, que se han inscrito en lógicas no capitalistas. Miren, la idea, la propuesta es que a lo largo de este espacio, de este seminario, podamos abordar por lo menos, ¿de acuerdo?, una configuración de lo que hemos denominado como las grandes propuestas desde América Latina, las grandes propuestas de pedagogías críticas desde América Latina. Vamos a abordar a lo que hemos conocido como la pedagogía del indio, que es a Mariátegui, José Carlos Mariátegui, un pensador marxista peruano que, digamos, reinventó, ¿no?, una forma de reinventar al indígena como un sector avanzado, ¿no?, y al campesinado en la lucha revolucionaria. Bueno, vamos a ver a este pensador, ¿no?, y su potencial para construir una pedagogía crítica alternativa. Eso va a ser un momento, para mi gusto, importante del curso. Otro momento que vamos a construir, otro de los grandes, digamos, de los grandes paradigmas pedagógicos de América Latina es Fassborda, Orlando Fassborda, un colombiano. Los colombianos en esta etapa de la historia de América Latina van a construir este asunto del paradigma de la investigación-acción, ¿no?, participativa. Y entonces se van a involucrar los sociólogos, esto que hemos denominado como sociólogo sentipensante, Orlando Fassborda, se van a involucrar con los movimientos de liberación nacional y particularmente con la teología de la liberación, ¿no? Y algunos de ellos van a participar en la lucha de liberación nacional en Colombia, en América Latina, en la lucha armada. En fin, estos experimentos de investigación-acción, estas propuestas construidas desde abajo, desde la educación popular, va a ser algo que vamos a poner en el centro de la discusión, ¿no?, las nuevas pedagogías emergentes de América Latina desde la perspectiva de la investigación-acción participativa. Ese va a ser otro momento del curso. Vamos a abordar también esto que denominamos como pedagogía antiinstitucional. Es una pedagogía que surgió en México, ¿no?, con la llegada de Iván Illich a Cuernavaca y a su centro de investigación interdocumental. Iván Illich es una figura que, si bien no es latinoamericano, va a trabajar en América Latina desde los imaginarios de América Latina. Y a partir de su centro de investigación, se van a dar cita a una serie de pensadoras y pensadores de todo el mundo, ¿no?, para imaginarse una sociedad desinstitucionalizada. Esa es otra de las propuestas que vamos a poner a discusión, desde, dije yo, la lógica latinoamericana. Por supuesto, que va a ocupar el centro de este seminario lo que hemos denominado como las pedagogías de la liberación, y que inician con la teología de la liberación, que después se va a convertir en una filosofía de la liberación, y después en una ética de la liberación. Gustavo Gutiérrez, los Boff, hay unos hermanos, Leonardo Boff, Gustavo Boff, que van a proponer, ¿no?, una especie de una disidencia al interior del catolicismo y un compromiso con los pobres, y a partir de ahí surge una ética. Lo interesante de los teólogos de la liberación es que se van a las comunidades, vivieron con los pobres, con las pobres, con las comunidades marginadas de la tierra, y desde los marginados van a construir nuevos imaginarios. Esto va a ser muy importante porque es la escuela donde surge la pedagogía de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido. Entonces vamos a ver la relación entre la ética, la liberación y la propuesta freiriana. También vamos a tocar, me supongo que vamos a tener que dar un espacio importante a lo que hemos denominado como estudios decoloniales. En América Latina han surgido una serie de estudios autodenominados coloniales a partir de pensadores como Aníbal Quijano, que son pensadores que primero se escribieron la teoría marxista, eran marxistas, la teoría de la dependencia, que es una perspectiva marxista muy latinoamericana, y que poco a poco se fueron conformando en esto que se han denominado como estudios decoloniales. Habría que decir que el asunto de la colonialidad, el colonialismo, la colonialidad, pues inician en los países que se denominan de la periferia. En las Antillas, en África, va a surgir los estudios anticoloniales, ¿no?, con personajes como Aimé Césaire, Fran Fano. Y luego en la India va a surgir el grupo de estudios subalternos, con personajes como Gayatri Spivak o Edward Said, y que van a dar forma a los estudios postcoloniales, ¿no?, estudiar las
los fenómenos ideológicos por los cuales siguen operando la colonialidad, aún sin la presencia del colonizador. Y luego en América Latina van a surgir estos estudios o este grupo de estudios decoloniales. El prefijo de viene obviamente de Derrida y de la deconstrucción. Entonces tienen estos estudios, este grupo de estudios decoloniales, pues se proponen desentrañar, ¿no?, el discurso, una estructura implícita, o más bien cómo están presentes las relaciones de poder en las formaciones discursivas. Ese va a ser otro momento del curso importante. Y entonces, y finalmente, vamos a trabajar lo que acá hemos construido desde la PED como un posicionamiento rupturista, ¿no? En fin, estas son algunas de las propuestas desde América Latina que hemos logrado construir, ¿no?, en lo que hemos denominado como pedagogías críticas. Esto es un poco, ¿no?, la presentación del espacio. Ya no quisiera abusar más de mi pequeña presentación. Y si quieren, me gustaría que les propongo que abramos un espacio, ¿no?, de opinión, de debate. Les estoy planteando como, digamos, el marco para discutir, ¿no? La mesa, el plano en el cual podemos iniciar una reflexión colectiva. Bueno, pues este es el contexto histórico. Bien, vamos a ver ¿qué les parece? ¿Qué les parece el curso? Si consideran importante agregar, hacer más agregados a lo que les estamos proponiendo como pedagogías críticas latinoamericanas, si es pertinente, en fin. Entonces me gustaría escucharlos, que nos escuchemos. Adelante, no sé si quieran levantar la mano, abrir el micrófono. Manuel de Jesús, te escuchamos. Este acto de repensar la pedagogía crítica y agregarle el apellido latinoamericano me parece un ejercicio muy interesante y familiar, a lo que desde el ámbito de la psicología también estamos revisando como psicología crítica, ¿no? Por ahí es como que el apellido crítico es por parte de los que estamos un poquito descontentos con nuestra disciplina, pero al mismo tiempo la amamos, ¿no? Es como una especie de amor y odio que se generan a partir de los primeros planteamientos. Y hay un autor que se llama Pavón Cuellar, es de Michoacán. Él decía que debemos de estar adentro de la psicología, haciendo un paralelo a lo que es, utilizando la psicología como ejemplo. Tenemos que estar adentro de la psicología para poder, adentro y afuera, al mismo tiempo, ¿no?, para poder generar otros planteamientos. Y bueno, o sea, yo en un principio ya había escuchado un poco acerca del discurso, lo revisé. Bueno, y mi primer acercamiento al discurso de la pedagogía crítica fue aquí en el CELAPEC, pero ahora, desde el momento en el que leo el título del texto que dice, bueno, de la pedagogía crítica a la pedagogía crítica latinoamericana, a las pedagogías críticas latinoamericanas, me parece que ya empieza una evolución del término. Así lo he venido entendiendo, ¿no? Espero no equivocarme y insisto en esta idea de que me pareció familiar a lo que sucede hoy en día con la psicología que se plantea como psicología crítica, o incluso hay algunos planteamientos que generan un avance en el término para decir una psicología indigenizada, recuperando también el saber de los pueblos, ¿no? Bien, te escuchamos bien. Alba, adelante.
Cristóbal León, adelante. Sí, ¿qué tal? Yo pues quiero comentar, ¿no? Me parece en general pues pertinente la propuesta que ya usted, doctor, nos ha comentado, que me parece importante, como comenta el compañero, el hecho de hacer énfasis en la parte crítica de la crítica. Hay una anécdota un poco curiosa, cuando Marx va a publicar la filosofía, la miseria de la filosofía, se burla de los, pues irónicamente, ¿no? De a quienes critica, a Kuhn y Proudhon y otros, por decir que son críticos de la crítica crítica, ¿no? Creo que hemos llegado a ese contexto ya en la pedagogía, no por desprestigiar los aportes que ya han realizado los autores que usted mencionó, sino porque pues la especificidad de la realidad que hoy vivimos requiere esa agudización de la crítica, requiere ubicarnos en nuestro contexto, con nuestros sujetos sociales, en los diferentes procesos que vivimos, que desde luego, como usted mencionaba, hay particularidades muy específicas, pero también hay generalidades compartidas, ¿no? Una opresión, un sistema capitalista que pues oprime, explota, segrega, margina, y bueno, eso en términos generales, en el sentido económico, social, político, pero desde luego en la parte cultural, educativa se refleja, ¿no? Con muchas otras corrientes a favor del propio sistema que buscan pues la homologación del pensamiento para la predominación o más bien para la continuidad de la dominación por parte de ellos, ¿no? Y por eso es necesario, además, bien se sabe que la ciencia y el pensamiento no avanzan de otra forma, sino con la crítica permanente, ¿no? Eso es algo que no debemos nunca pues dejar a un lado, ¿no? Y de manera particular, como comentaba cuando nos presentamos, siempre he tenido mucho interés, que por cierto he intentado estudiar la maestría en el CELAPEP. Digo he intentado porque el problema ha sido mío, siempre tengo muchos trabajos y complicaciones y no he logrado completar, pero por eso me interesó, pues desde luego apenas vi la publicidad del seminario, ¿no? Pero bueno, lo que iba, siempre he tenido mucho interés en América Latina y quisiera contar también otra anécdota, no mía tampoco, pero en relación a lo que usted comentaba, al hecho colonial o al carácter colonial y al colonizaje que se da en América Latina en comparación con el que se da en el resto del mundo. Es cierto que los estudios de coloniales surgen no propiamente en América Latina, sino en otras latitudes donde también el colonialismo ha estado presente. Sin embargo, hay una entrevista que se puede buscar en YouTube que hace Atilio Borom a Roberto Fernández Retamares, intelectual cubano, autor de Caliban y otros grandes ensayos, en donde Retamar reflexiona y le dice a Atilio que no entiende por qué la teoría de colonial no ha terminado de mirar a América Latina, cuando es en América Latina donde los procesos de coloniaje han sido, una, mucho más antiguos, más de 500 años, y dos, han tenido un carácter de mucha más profundidad en comparación de muchos puntos de Asia o de África, donde la estructura colonial sin duda existió y oprimió, pero fue sobrepuesta. Es decir, no hay un coloniaje total que implica la destrucción de las instituciones o de toda la sociedad originaria y la suplantación a través de todas las instituciones, pensamientos, bueno, ya sabemos de toda la forma de lo que significó realmente la colonización en América Latina, muy particularmente, como vimos en México, en donde incluso el nombre Nueva España tenía esa lógica milenarista de la refundación del mundo, ¿no? Con todas las instituciones españolas, y no como sucede en muchas partes de África y Asia, donde sí es la estructura económica la que se repone, pero, y sin duda alguna hay influencia cultural, socioeconómica, política que se puede observar, pero hay rasgos de mucha más profundidad en América Latina, y una de ellas es la propia negación en ese gran debate hoy, Sepúlveda, Bartolomé de las Casas y otros sobre la propia existencia del alma o del carácter humano de los indígenas, ¿no? Bueno, o de los llamados indígenas, pobladores originarios, ¿no? Bueno, a lo que voy es que efectivamente la pedagogía crítica y la pedagogía crítica, o las pedagogías críticas latinoamericanas, que en realidad surgen de los procesos de independencia, Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar y otros grandes pedagogos ya están teorizando sobre la educación. Desde luego es un largo camino para llegar al presente y lo que hoy pensamos,
Pero creo que esas raíces profundas debemos de rescatarlas, desde luego uniéndolas con los saberes eh, pues de los pueblos originarios tan negados por la parte occidental y sin duda alguna tan vigentes hoy ante el fracaso del pensamiento occidental en muchos sentidos, ¿no? Pues eso es lo que quería compartir en primera instancia, ¿no? Bien, Cristóbal, gracias. Vamos a pasar la palabra a Carmen. Ayud. Sí, Rigo. Bueno, primero comentar que está excelente, ¿no? El planteamiento. Me parece viniendo de una propuesta muy seria y en esta idea que propone el CELAPEC de un tipo de formación de cuadro, ¿no? No institucionalizado, no tampoco no académico, sino académico de otro tipo, sino mejor dicho, de una educación política. Yo desde la ignorancia, Rigo, a mí tal vez, ¿no? Revisando algunas cosas, tengo poco caminando con la teoría latinoamericana, pero hay algunos aportes interesantes y va en tres vertientes. La primera es de que probablemente haya que rescatar algunas cosas para la pedagogía crítica, ¿no? Para esta cuestión de la investigación que alimenta un poco las ganas, las llamas de la revolución desde la poesía, ¿no? La poesía también es diferente. Por ejemplo, tenemos algo de poesía de Roque Dalton, ¿no? Algo de Pablo Neruda, de sus poemas más críticos, y le podemos seguir, podemos ya, eso depende de nosotros, irle metiendo para ir cuadrando algunas cosas. Está excelente la propuesta. La otra es de que tal vez revisar algo del pensamiento en cuanto a pedagogía. Ya tú hablabas de las experiencias en tu texto que nos mandaste, de las experiencias de los zapatistas, de otras experiencias desde la pedagogía crítica, insurrecta, anticolonialista. Podremos rescatar a lo mejor algo del pensamiento pedagógico, que no está explícitamente así, pero que viene dentro de muchos de sus textos, de Fidel Castro, por ejemplo, de Fidel Castro incluso en sus discursos, algunas partes de su filosofía, de su manera de hacer política educativa, tenía mucho que ver con algo una visión de pedagogía crítica, ¿no? Y también algunos aportes que hizo el Che con algunos artículos que tienen que ver hacia ese apunte, porque recordemos que la visión de esa Cuba, o de la Cuba que sigue existiendo, ¿no? Es una educación crítica, es una cuestión hacia allá, de investigación, una apuesta integral de la sociedad que vaya más allá de lo que impone el sistema, aún y con el bloqueo espantoso que llevan. También hay un pensador desde la cátedra Che Guevara, en algunas ocasiones escribe, tiene varios libros, tiene varias pláticas también, varios círculos de estudio, y puede aportar un poquito en el análisis del marxismo latinoamericano. Puede ser muy cuestionado, pero tiene algunos textos interesantes como Nuestro Marx, y unos muy recientes que acaba de sacar en colaboración con algunas personas cubanas, que es Néstor Coan. Su pensamiento me parece que puede aportar algo a la cuestión de la pedagogía educativa, de la pedagogía crítica, perdón, y la cuestión desde la esencia latinoamericana, pues. Y también hay algunos textos de Roberto Fernández Retamar que hablan sobre esta cuestión de la barbarie, del colonialismo y de cómo estos autores plantean que se puede hacer una posibilidad distinta desde América Latina, desde las venas lastimadas de la América Latina. Entonces, es así como algo que pudiera ayudarnos, no es para nada sugerencia, tú sabes muchísimo de esto y la verdad es muy pertinente tu propuesta. Yo nada más lo comento como algo que yo he leído y que me ha ayudado también a entender un poquito lo que es la pedagogía crítica latinoamericana y que pues puede servir a alguien más que le interese esos temas. La verdad vale la pena echarse el clavado de todo lo que has dicho, es importantísimo, comenzando por Carlos Mariátegui, ¿no? Hay que rescatarlo desde toda su lucidez teórica y la forma en que marca, ¿no? una época histórica para América Latina en beneficio de los explotados. En la otra, me llama mucho la atención, tal vez a lo mejor como contraste, hay corrientes ahorita así como muy que se dicen bueno, no espero no ofender a nadie, pero hablan mucho de las pedagogías críticas de coloniales, etcétera, como lo menciona Catherine Walsh, por ejemplo, ¿no? Esta parte de Catherine Walsh, a lo mejor no para estudiarla, pero para contrastarla, bueno, que vale la pena leerla,
pero contrastarla con las ideas, por ejemplo, que maneja Mariátegui, que se manejan otros de los pensadores que nos has dicho en cuanto a investigación, en cuanto a propuesta, en cuanto a aterrizaje, que si bien a lo mejor Catherine Walsh fue adoptada por la Yala, ¿no? Que se adjudica desde esa parte, habla desde esos pueblos originarios, pero no, a mi gusto, hay varios espacios, varios huecos, ¿no? Podríamos contrastar esta idea de la propuesta que tú tienes con esta propuesta que está muy de moda, ¿no? Y que podríamos ver para agregar, ¿no? a nuestro acervo, desde la pedagogía crítica latinoamericana, y para nada, yo lo comento nada más como un apunte. La verdad es maravilloso, Rigo, la propuesta que tienes. Yo estoy encantado de estar en este espacio y ojalá podamos seguir aprendiendo y construyendo con todas las personas que están aquí. Parece un equipo, no va a ser un equipo muy, muy interesante, y con la coordinación pues tuya esperemos hacer un espacio de verdaderos cuadros revolucionarios. Nada de mi comentario, gracias. Bien, Luz, gracias. Vamos a darle la palabra a Elsa Ivette, ¿está bien? Adelante. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y una observación. Es la primera ocasión en la que yo participo aquí en un espacio del CELAPEC. Entonces, bueno, por un lado, decir que me parece como muy interesante como esta perspectiva, digamos, la fundamentación epistemológica que se está planteando como para abordar el curso. Y decir, bueno, que yo entiendo que quienes estamos aquí tenemos como diferentes áreas de expertise o áreas de trabajo y que podemos complementarnos muy bien. Pero mi pregunta tiene que ver con que justamente estamos en el momento de encuadre y digamos es el momento en el que podemos saber si las expectativas que tenemos de curso se van a ver reflejadas aquí, ¿no? O qué es lo que se va a... o qué es lo que venimos a aprender acá. Entonces, mi inquietud es que yo entiendo que hay como todos estos planteamientos éticos, políticos de los autores que nos mencionaste, pero digamos que la parte que a mí me gustaría conocer y fortalecer tiene que ver con el asunto de los procesos pedagógicos y en específico, y o sea, yo tengo como muchísima inquietud de cómo aterrizar estas apuestas pedagógicas en mi quehacer docente. Entonces quisiera saber si vamos, o sea, si es el encuadre que va a tener el curso, si vamos a llegar a esos asuntos. Específicamente me refiero, no solo, o sea, entiendo que hay que conocer, digamos, cuáles son estas conceptualizaciones, estas teorías, estas lecturas de mundo que ofrecen esos autores, pero a mí me interesa específicamente conocer cuál es su propuesta pedagógica y metodológica en ese sentido, ¿no? O sea, cómo se estaría planteando entonces que se trabaja para dentro y fuera del aula en estos procesos educativos. Entonces quisiera como confirmar que es por ahí que vamos a caminar y cómo es que se va a hacer, cómo tienes pensado tú pedagógicamente que vamos a hacer ese aterrizaje, ¿no? En ese aspecto. Y la observación que tengo tiene que ver con que, pues, yo entiendo muy bien que, digamos, como les decía antes, que cada quien tiene su área de expertise y que nadie lo conoce todo, nadie lo sabe todo, estamos siempre aprendiendo, pero sí, pues sí extraño que haya autoras y perspectivas feministas también que se vayan a integrar dentro de esta propuesta que haces, ¿no? Entiendo que a lo mejor no está planteado así, pero sí dejar como esa inquietud aquí presente. Gracias. Está Aranza. Monse le decimos de cariño. Adelante. Sí, bueno, yo quisiera hacer un comentario por ahí, pues sobre lo que están ahí mencionando, para empezar, pues de la ¿cómo es? La diversidad de pues pedagogías que existen, ¿no? Y que pues al menos en este espacio se da pues el encaminarnos a nosotros a conocer un poco más allá de lo que ya estamos acostumbrados a saber en nuestro
en nuestra área de espacio, porque pues por lo que yo escucho, muchos somos profesores en diferentes niveles, pero pues al final somos profesores, pero pues también hemos sido o hemos llegado a ser estudiantes, ¿no? Siempre. Entonces, pues estamos acostumbrados, o bueno, yo al menos lo veo de esa manera, en que aunque yo no estudié pedagogía como tal, en la escuela o a través del trabajo en el que estoy, pues se dan siempre los cursos y se dan siempre pues las herramientas y todo eso, y siempre se da como que hasta cierto punto todo, ¿no? O sea, se nos encamina cómo debe de ser todo, qué actividades incluso debemos de poner, cómo las debemos de poner, y se da también bajo esta idea o este discurso de que pues nosotros tenemos por otro lado, paradójicamente, autonomía, ¿no? Pero pues al final sí hay quienes acostumbramos pues por, no sé, por comodidad o no sé cómo llamarlo, pues a terminar o por costumbre, por monotonía, terminamos pues eligiendo eso, ¿no? Pero al final la pluralidad del conocimiento teórico también es lo que nos va a orientar a que nosotros también desarrollemos esas capacidades de creatividad para buscar la manera de trabajar con los estudiantes y de trabajarlos y pues también hacerlos partícipes, ¿no? De que así como yo estoy aquí conociendo cierta información, ciertas posturas, estoy conociendo el contexto histórico, estoy conociendo pues más allá de lo que ya viene como normativizado. Entonces pues también a ellos buscar la manera, o sea, siempre nos dicen, no, es que las estrategias, ¿no? Pero pues nosotros de qué manera vamos a buscar el trabajo con ellos, ¿no? Y pues ya es como que parte de cada quien, porque pues solamente nosotros conocemos el entorno y el lugar y la posición pues en la que nosotros estamos. Y bueno, ya otra cosa quería comentar sobre lo de las pedagogías decoloniales, que bueno, yo creo que muchos, y lo digo porque pues tengo la oportunidad de comentarlo en este espacio, y es una situación que yo he estado pues viendo mucho en redes sociales, con los conocidos y las personas con las que tengo pues el contacto y eso, que estamos en este campo tanto de las ciencias sociales y de las humanidades, que pues es una teoría que se tacha o se estigmatiza como una corriente de moda, ¿no? Y al ser como que ya predispuesta como algo emergente, así como han surgido otras corrientes, que pues también creo que sí es pertinente que pudiéramos llegar a conocer, ¿no? Pues desconocemos mucho, pero pues ya está como que esa preconcepción de que al ser de moda, pues también pudiera ser como que lo que nos va a dar o nos debería ya de dar las respuestas de todo, ¿no? Siendo que pues al final de cuentas es algo emergente, hay muchos espacios de oportunidad, es una corriente desde la que se pueden ir reescribiendo pues muchísimas cuestiones sin caer en el lado del progresismo. Entonces, pues sí, hay por ahí algunas áreas en las que sí también considero debe de haber atención, como en el qué autores estamos manejando, qué información se está manejando, desde qué punto, desde qué perspectiva, cuáles son aquellas contextos desde los mismos autores que estamos manejando, la interseccionalidad que hay entre ellos y todo lo demás, que pues es algo que yo considero sí merece pues la oportunidad de irse trabajando y pues evitar caer en eso, ¿no? Porque la misma academia de alguna u otra manera intenta también etiquetar a las corrientes emergentes, porque pues al final hay que reconocer que existe todo un tradicionalismo de por medio que pues ya está como muy legitimizado, ¿no? Entonces, pues sí, existen incluso dentro de la misma corriente diferentes perspectivas. Y incluso se ha visto, yo por ejemplo tomé en epistemologías del sur y la información que se maneja a mí pues me quedó muy grabada y me llamó mucho la atención, porque más allá de cuestiones también teóricas era como que hacer el conocimiento de manera etnográfica de los problemas y de las vivencias que tienen personas
y el acercamiento con pueblos, con grupos subalternos y demás, y cómo es que ellos lo viven y cómo es que ellos experimentan en diferentes estructuras, desde la jurídica, por ejemplo, desde la cultural, o sea, cómo se maneja todas estas cuestiones también laborales, explotación, el trabajo, por ejemplo, de las mujeres que son amas de casa, pero pues que también son esposas de mineros en algunos lugares del sur de América Latina. Y entonces, pues toda esta construcción y todo esto, de alguna u otra manera, nosotros lo podemos llevar como una alternativa a las aulas para que pues los niños también tengan esa forma de irse preguntando sobre el entorno en el que están y que tengan esa participación y que tengan esa apertura, porque pues al final mucho se habla también en la educación básica de eso, pero cuando se sondea a los estudiantes sobre qué es lo que ellos opinan sobre el modelo que se les está enseñando, pues ellos no saben, ¿no? Y entonces pues ahí también se ve como que pues el discurso que tenemos a nivel nacional, ¿no? Al menos con el currículum, todo eso. Bueno, muy bien, sí, así como lo plantea, bien, gracias, Monse. Así como lo plantea Elsa Ibet, estamos haciendo el encuadre, ¿no? Obviamente estamos incorporando sus inquietudes, sus expectativas, para construirlas juntas y juntos. A ver, trataré de tener una reacción sobre sus inquietudes. Más bien incorporar, ¿no? Construir juntos. Por el énfasis del curso es en un reto para transitar de lo singular, te dije, ¿no? De la pedagogía crítica a las pedagogías críticas. Pero es un reto epistemológico, político, ¿no? O sea, articular un discurso donde empecemos a imaginar que no existe una verdad ni un posicionamiento, que aún en las posiciones anticapitalistas, antisistémicas, iconoclastas, ¿no? En las posturas contestatarias existe una pluralidad. Eso es importante, ¿eh? Porque luego lo que estamos tratando es de visibilizar, de que solo pensar que existe una pedagogía crítica es un acto de soberbia epistemológica, que hay que evitar. O sea, que si estamos en un contexto de transición, ¿no? De los metarrelatos de la modernidad, digamos, que se impusieron con mucha fuerza, ¿no? De pensar que se tiene una verdad y que a partir de esa verdad se juzga el mundo. Estamos transitando una postura donde han emergido pues, diferentes posicionamientos, no en un sentido posmoderno y relativista, pero sí la identificación de diferentes posicionamientos. Esto que Michel Foucault denominó de la transición del conocimiento, ¿no? Que es muy arrogante porque el conocimiento se autodenomina como científico y que es la discusión central del pensamiento cartesiano, ¿no? Conocer. A lo que después emergió como los saberes, los campos y los saberes. Entender que hay otros saberes, ni mejores ni peores que los científicos, ¿no? Ni tampoco se descarta lo científico, pero son otros saberes, otros. Y también los científicos es otro tipo de saber. Así, esa transición epistemológica estamos tratando de impulsar en el campo de la pedagogía. Transitar de la pedagogía crítica así en singular a las pedagogías críticas en plural. Y las estamos poniendo en contexto, ¿no? O sea, quiere decir en América Latina. Por eso es que en el curso no vamos a ver a la escuela norteamericana. La tocaremos tangencialmente, ¿no? Si acaso para dialogar con ella. Que es a Giraud, que es a Keffin, que es a McLaren, que es a etcétera, ¿no? Poskewitz, a toda la escuela norteamericana, porque hay una escuela ahí que tiene mucho mérito y son compras. Yo creo que me formé, yo particularmente tengo la influencia de muchos de ellos, pues yo creo que algunos de ustedes nos hemos formado con el Peter y tenemos buena relación, pero yo creo que no es necesario voltear a ver al norte para reconocernos acá en el sur, ¿no? Reconocer nuestras identidades. Creo que hay mucho que aprender de acá, hay que rescatarlo. Esa es la apuesta, esa es, que podemos encontrar, buscar nuestra identidad pedagógica, crítica, radical, sin necesidad de voltear a ver al norte. O sea que, porque es otra especie de colonialidad, ¿no? Este asunto de pensar que existe uno, que son los del norte, los que tienen que venir a decirnos al sur, ¿cómo nos vamos a liberar? Yo tengo la impresión de que es otra especie de colonialidad. Está reivindicando la pedagogía crítica como la única referencia. Entonces, bueno, pues estamos en esta etapa de transición, ¿sí? También habría que distinguir entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo como un proceso histórico violento y la colonialidad como un proceso ideológico intrínseco. Entonces creo que sigue operando la colonialidad cuando
reivindicamos la pedagogética como única referencia. En fin, entonces, no es un asunto, le dije, de decoro o de estética lingüística, sino de una transición epistemológica, política, una osadía política. Reinventarnos, reconocernos desde nuestros territorios, desde nuestras historias, desde nuestras propias rebeliones. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que está chido el reto que nos pone Eliud de hacer del curso una intersección, ¿no? Es decir, trabajar en los intersticios de los saberes. Meterle un poco de poesía, efectivamente, estos grandes poetas latinoamericanos, pues Nicolás Guillén, Neruda, Vallejo, etcétera, ¿no? Tenemos una playa de poetas que acompañan, ¿no?, a todos los imaginarios pedagógicos. Creo que la pedagogía es un diálogo con la poesía. Y yo le agregaría, y vamos a intentarlo, con la literatura, porque también hay una literatura latinoamericana, yo le llamaría los esenciales. Hemos estado acercándonos a la literatura latinoamericana, a Miguel Ángel Asturias, para mi gusto, que es uno de los fundacionales, Los Hombres de Maíz, esa gran novela, pues a Rulfo, a Arguedas, a José María Arguedas, que es un peruano, y que va a estar muy acompañado de Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Una literatura que le da voz al indio, ¿no?, y que rescata su identidad, el mestizo, sus devenires. Entonces está bien, vamos a hacer un diálogo entre la literatura, la poesía, la pedagogía, ¿no? Un diálogo intersticial, está bien, Eliud. Es que el espacio se enriquezca y también de todas las artes, ¿no?, gráficas, chido, ese reto está chido, me encanta, para hacer entonces no solamente un espacio de pedagogía crítica latinoamericana, sino un espacio de literatura latinoamericana, ¿no?, narrativa latinoamericana, de poesía latinoamericana, es un espacio interesante, me encuentro. Y también sí, efectivamente tengo como referente a Roberto Fernández Retamar, ¿no?, y ese hermoso ensayo de Caliban, que es la denominación del continente. Es un estudio sobre es un acercamiento a los estudios culturales en América Latina y la colonialidad. Bien, sí, claro. Entonces vamos a propiciar este encuentro, ¿va? Intersticial. Yo le respondería a Ivette que vamos a hacer un esfuerzo, Ivette, a Elsa Ivette, por estas reflexiones teóricas, llevarlas al plano de lo concreto, sin caer digamos, en la racionalidad instrumental, ¿no?, en el instrumentalismo tecnocrático. Pero mira, te pondré un pequeño ejemplo. Si vamos a ver lo de la pedagogía del indio, voy a tratar de hacerle énfasis en las propuestas pedagógicas concretas. Por ejemplo, en las comunidades zapatistas, ¿no?, indígenas zapatistas en México, en el suroeste, la selva lacandona, ha cobrado forma un modelo pedagógico que se llama Semillita. Un modelo que es muy concreto, que tiene unas características para mi gusto muy interesantes. Trataremos de compartir paso a paso, de manera muy didáctica, ¿no?, cómo trabajan en las comunidades zapatistas, cómo es esta pedagogía, ¿no?, en qué consiste este modelo de Semillita, por ejemplo. Te pondré ese ejemplo, ¿no?, que me apasiona muchísimo porque lo he vivido ahí en la selva. En las comunidades indígenas zapatistas, por ejemplo, no trabajan con los libros de texto, desde la fundación. Y los maestros tampoco, ¿eh? Los maestros no son de fuera. Y no se llaman maestros, ni profesores, se llaman promotores educativos, promotores de educación, promotoras. Y son generalmente, pues, maestros. Y en este modelo de Semillita, por ejemplo, bueno, son jóvenes, hombres o mujeres, promotoras educativas de la comunidad, las que se hacen cargo del asunto educativo. Y luego todos los demás, todas las demás, todos le ayudan, ¿no?, a la maestra, pues con la milpa y con lo que tiene que hacer, pues. O sea, no tiene una paga, no tiene un salario, sino que toda la raza se solidariza, pues, para sacar las tareas que de manera ordinaria tendría que sacar si no fuera a la escuela. Entonces es una especie de solidaridad comunitaria. Y luego la maestra, que tiene que hablar la lengua, ¿no?, el celtal, el tojolobal, tiene que primero hablar, plantear, eligen un tema, ¿no?, todas las niñas y los niños zapatistas eligen un tema para trabajar en su lengua y luego lo discuten. Es una discusión muy interesante porque la democracia indígena, lo vamos a ver también, no sacan mayorías, sino que es una democracia donde todos hablan, todas hablan. Y luego si hay una persona que no está de acuerdo, la escuchan y la vuelven a escuchar y puede durar hasta una semana. Porque a lo mejor esa persona, o sea, que sean 20 o 100, y una persona no está de acuerdo,
es probable que tenga la razón. O sea, si una idea, si una propuesta no convence a todos, y hay alguien que no se convence, entonces es probable que esas minorías tengan la razón y que las mayorías sean las que estén equivocadas. Por lo tanto, le dan mucha importancia a la palabra. Y discuten, y discuten, y discuten. Y es muy probable que gane la discusión esa sola persona. O sea, que a lo mejor la minoría le gana a la mayoría, porque la mayoría no es sinónimo de razón. Entonces tienen como mediación la palabra. Y así discuten y sacan acuerdos. Siempre es por consenso. Y se escuchan. Siempre se escuchan. La palabra tiene un papel fundamental. Empiezan a construir una democracia diferente, participativa, incluyente, que no saca mayoría, no vota, sino habla y habla y habla y hasta que genera consensos. En fin, entonces a partir de esos consensos, las maestras trabajan en su lengua y luego después trabajan en español y luego incorporan conocimientos occidentales. Vamos a ver ese modelo, ¿te parece? Esa es mi propuesta. En cada abordaje que hagamos pedagógico, vamos a tratar de traer a colación algunos ejemplos muy concretos. Y si voy a tratar de conseguir material para que ustedes se lo lleven, ¿no? De cómo empiecen ustedes a imaginar de que existen otras formas de hacer pedagogía. Existen. No lo soñamos, no lo inventamos, ahí están. Y han estado durante muchos años, ¿no? Cientos de años. Y que creo que debemos de rescatar. Está bien, Ivette. Es decir, para no hacer el curso tan teórico, les vamos a colgar diferentes materiales. Ese es un poquito el reto. Y bueno, y le pido una disculpa a Monse, y es una lección que nos da Monse, ¿verdad? Trataré, Monse, de evitar en mis posibilidades, Monse, pero igual estamos todas para vigilar nuestra violencia en el lenguaje, de poner adjetivos, efectivamente, ¿no? Los estudios decoloniales es un esfuerzo grupal histórico muy importante, con una gran herencia. Personajes muy importantes como Barlestein y el Sistema Mundo, las epistemologías del sur de la aventura de Usosa Santos y otras, para mi gusto, grandes esfuerzos epistemológicos han nutrido a un nuevo imaginario, y no se diga, pues, Derrida, ¿no? Y la deconstrucción, para empezar a desentrañar, ¿no? las estructuras subyacentes en el lenguaje y las construcciones lingüísticas, y cómo opera la colonialidad en esas construcciones lingüísticas. Entonces creo que está bien. Eso de decir que es de moda, de entrada está prejuiciando. Me disculpo. Y yo creo que lo que voy a tratar de esforzarme es por acercarnos con mucha seriedad, ¿de acuerdo? Con mucha seriedad a estas propuestas. Emergentes, efectivamente, emergentes. Y también seremos críticos. Como bien lo mencionó nuestro compañero Cristóbal, seremos una crítica, la crítica crítica. Como Marx en la miseria de la filosofía, ¿no? La crítica que les aplaudo. Me encanta esa metáfora. Bien, un libro que Marx escribió en 1845, ¿no? Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo al encuadre del curso. Sí, muchas gracias. Es que mi inquietud tiene que ver con eso, ¿no? De que de repente puede haber como otras posibilidades de estudiar el pensamiento crítico latinoamericano, pero sí que digamos que el plus que espero encontrar aquí, a lo mejor otros compañeros también, porque estamos todos aquí como docentes, por lo que vi, es poder aterrizar eso, ¿no? Poder llevarlo, o sea, ya sé que la educación no es solo dentro de las aulas, pero sí me interesa a mí mucho poder aplicarlo, no sé si la palabra correcta sea aplicar, desarrollar, cómo sea la forma adecuada de decirlo, pero de adquirir herramientas para poder fomentar, fortalecer estos procesos en el aula, es lo que es por ahí va como la inquietud, y creo que sí has estado, ya lo respondiste ahorita, muchas gracias. Sí. Y también te agregaría, Ivette, que aquí las compañeras, todas ustedes, todas nosotras, así en plural y en femenino, seguramente tendremos muchas experiencias y elementos para construir nuevos imaginarios pedagógicos. Pues yo, porque estoy pensando en el colectivo de Freinet allá en Parral, que vas a ver que nos van a compartir un montón de cosas, experiencias muy ricas que durante más de 20 años han estado experimentando otras lógicas, otras formas de relacionarse. Lo vas a ver, ¿no? Nos vamos a enriquecer con experiencias de nosotros mismos, nosotras mismas.
Solo hay que darle valor a la palabra, ¿no? Eso es importante. Bien. A ver, si alguien más quiere intervenir, adelante, ¿qué dice? Bueno, vamos a adelantar. A ver, aquí está Alfredo, adelante, Alfredo. Ahora escuchando todo lo que estaban hablando, me pareció muy interesante. Recordaba una entrevista que le hacían a Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Y le preguntaban por la apropiación de alguno de sus conceptos, ¿no? Por teóricos de universidades norteamericanas y en ciertas corrientes o modos del pensamiento artístico también global, ¿no? Y ella decía que bueno, algo así como que no había que llorar por el agua derramada, ¿no? Que si en algún momento el concepto era tomado, pues el pensamiento, un poco pensando también en la semilla, pues podía brotar y generar otra nueva palabra, ¿no? Que era importante como estar atento de las capturas del lenguaje y siempre estar tratando como de no renunciar al pensamiento, no aferrarse a las palabras, como, y pensaba como en la capacidad plástica del lenguaje, ¿no? Como la categoría latinoamericano, personalmente a mí no me gusta tanto, pero creo que para pensar condiciones específicas de los cuerpos, de su historia, de su sensibilidad, pues puede ser útil en determinado momento, ¿no? Yo creo que las palabras en esa plasticidad se pueden habitar y que uno, cuando habita un lugar, pues tiene modos de relacionarse en ese lugar, ¿no? La forma en la que se relacionan los cuerpos en una cocina es diferente que en una habitación para dormir o en un baño, ¿no? Yo creo que se puede pensar el lenguaje en esos términos y como el proceso pedagógico como un acompañamiento de cómo vivimos los conceptos a partir de nuestra propia existencia vital, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, como, si bien situarlos históricamente y contrahegemónicamente, como pensar qué es lo que los hace habitable, qué es lo que hace habitable el lenguaje, ¿no? Y por qué lo usamos, porque usamos, más allá de las genealogías que tengan esas palabras y como decía, su historia, ¿no? También mencionaban algo sobre la poesía. Y personalmente a mí me parece muy interesante la poesía, porque creo que en la poesía trata de organizar el lenguaje de una manera completamente nueva para que surja un nuevo sentido, ¿no? O una nueva experiencia sensible con el mundo. La poesía puede revelar como abrir un nuevo espacio en las palabras, ¿no? La miel la convierte en algo increíble, una roca la convierte también en algo increíble. Y yo creo que si uno, más que la poesía, porque como tradición tiene sus normas y sus propias rebeldías, el carácter poético de la organización poética de la organización del lenguaje, ¿no? Me parece que también es interesante pensar en términos poéticos el pensamiento. Creo que lo político y lo poético están íntimamente ligados cuando tratamos de pensar nuevas categorías o nuevos conceptos. Y creo que es importante en este momento en Latinoamérica, dadas las condiciones de emergencia que se están dando, pues pensar juntos, acompañarnos y elaborar nuevas palabras que sean útiles para la vida, ¿no? Más allá de la cuestión de la praxis, ¿no? También ahora que mencionaban a Marx, está este texto que siempre se cita, ¿no? Sobre, creo que es el de 18 Brumaria, que los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Sí, yo no sé hasta qué punto se puede hablar de la transformación, pero si
me interesó el seminario en ese sentido, ¿no? En cuanto a poder pensar poética y políticamente una tradición que se puede transformar y se puede llevar a otros ámbitos, ¿no? Como mencionabas esto de los zapatistas. Yo también creo que, por ejemplo, el espacio puede determinar el pensamiento, ¿no? Yo viví unos años en Montevideo y a mí en algún momento me pareció que los montevideanos estaban muy determinados por su clima, por su neblina, por sus lluvias, por el horizonte. Y yo creo que la geografía determina también el pensamiento de las personas. También sería interesante pensar en relación a nuestra geografía. Yo, ahora que volví y empecé a relacionarme nuevamente con el desierto, creo que el desierto tiene una forma muy singular de pensar, pero generalmente pues no nos detenemos a pensar en la propia geografía como un modo de pensamiento, ¿no? Yo creo que hay posibilidades para el pensamiento si se ve plásticamente, ¿no? Nada, eso, solo quería compartir eso. Bien, Alfredo, gracias. Vamos a darle la palabra a Manuel Silva. Muchas gracias. Al estarlos escuchando, pues me gusta mucho cómo pinta el seminario. Yo quisiera agregar algo que me gustaría en lo personal, de que sí pudiéramos tener lecturas que nos puedan ayudar a profundizar más en cuestiones de los temas que vamos a estar viendo, ¿no? Y que además esas lecturas que se vayan dejando, que no se vuelva otra vez a repetir esas lecturas aquí dentro del seminario, sino que más bien pudiéramos reflexionar con algunas preguntas detonadoras, inquietantes, a partir de nuestros contextos, para poderlo, pues, profundizar y poderlo dialogar, y eso va a enriquecer muchísimo con todos nuestros, con el diálogo que todos vamos y todas vamos teniendo, ¿no? Eso me gustaría. Bien, Manuel. Bien, muy bien. A ver, déjenme respondo a sus inquietudes, ¿no? Un poco. Sí puedo, a veces no puedo. Pero ustedes me dicen. Bien, miren, efectivamente, hay algo, el lenguaje es pues, un medio para tejer puentes. Pues, es un medio también de invasión, obviamente, peligrosamente invasivo, porque a través del lenguaje pues navega la ideología. Pero también es un medio contrahegemónico, ¿no? para esa la ideología, para quitarle lo invisible a los mecanismos de dominación y convertirlos en armas, ¿no? De rebelión, de identidad, de encuentro, de denuncia, de asunción y de identificación. Entonces, bueno, vamos a jugar con el lenguaje. Vamos a tratar de utilizarlo, de quitarle la inocencia y convertirlo, ¿no? En una herramienta de lucha. A mí tampoco me convence el nombre de Latinoamérica, tampoco me convence de América Latina. Pues los pueblos originarios le llamaron Abya Yala, ¿no? A ese territorio. Y podríamos encontrar muchas denominaciones, porque cada pueblo que habitó este continente antes de la gran irrupción, ¿no? Digamos, en la geografía global, o sea, del encuentro, la llegada de los europeos a nuestro continente, ya los pueblos tenían diferentes denominaciones, diferentes. Los incas lo denominaban de una forma, los pueblos aztecas, los mayas, todos tenían una denominación para mencionar su mundo, porque era un mundo. Abya Yala no era un continente, era su mundo, era el mundo que habitaban. Bien, pero igual hay muchas denominaciones eurocéntricas, ¿no? Eurocentristas. Pues ya retamarnos va a dar una lección, ¿no? Sobre esta perversión del lenguaje, de considerarse América. Por ejemplo, los norteamericanos se consideran americanos, como si nosotros no fuéramos americanos, o como si nada más ellos fueran América. Esta es una especie también de soberbia colonial, ¿no? Pero bien, si bien el lenguaje no me gusta, ni el término, igual que a ti, Alfredo, andamos en busca de una identidad. Me gusta mucho lo que hace José María Arguedas, que es un escritor peruano. A ver si lo ubican, si no, pues aquí lo vamos
trataremos de familiarizarnos con él, ¿no? Un gran escritor peruano que se peleó con Cortázar, por cierto. Una pelea muy interesante, ¿no? Debate sobre la identidad, pues, era el debate. Y entonces, Arguedas, que vivió con los indígenas, su primera lengua fue el quechua. Él vivió, o sea, sin embargo, pues vivía, habitaba, soñaba el mundo mestizo. Y entonces lo acusaron de indigenista, y él se lo negó, no esa acusación. Él decía que no era una literatura indigenista, ni andaba en una búsqueda de un mundo indigenista. Pues que él era pues era eso, el encuentro de esos dos mundos, el encuentro violento, inequitativo, perverso, de esos dos mundos, y que eso era, y que andaba en búsqueda de esa identidad. Entonces habría que revalorar el papel de lo indígena y el papel de Occidente en nuestra nueva identidad, en el encuentro de nuestra identidad, en la construcción de nuestra identidad. Y entonces decía, no, pues no soy indígena porque hablar por lo indígena es también otra forma de violencia, de violentar a lo indígena. No, pues los indígenas tendrán que hablar por ellos mismos, no necesitan que hablemos por ellos. Ellos tienen su forma de expresión, de organización, de imaginación, tienen sus propias cosmogonías. Si no tenemos nosotros por qué andar, no necesitan traductores para sus propios imaginarios. Más bien nosotros, ¿qué papel ocupamos? Nosotros. Si reproducimos esa violencia, si somos hijos de esa violencia, si la podemos visibilizar y enfrentar. Entonces creo que eso somos. Está bien, somos algo por definir. Y bueno, esto de América Latina pues nos pone en ese escenario, ¿no? En una especie de búsqueda colectiva, reconociendo la violencia que hemos padecido y que reproducimos. Pero no podemos tampoco empezar yo diría, ¿no?, a asumir la asunción de que somos los pueblos originarios, porque también nos vamos a violentar, o sea, vamos a violentar a los pueblos originarios y nos violentaríamos a nosotros mismos, porque vamos a una especie de pérdida de identidad, en una identidad que no le corresponde. En todo caso, nuestra identidad está en construcción, en un proceso de construcción. Y acepto el reto. Vamos a jugar con el lenguaje, con las identidades, vamos a construir nuevas, ¿no?, formas de hablar, una forma de repensar el pensamiento crítico. Hay que repensarlo, hay que reconfigurarlo. Está anquilosado, es muy, es un lenguaje que no invita a sumar. Entonces tenemos que inventar la imaginación crítica, lo imposible, ¿no? Bien, está bien el reto, ¿no? Vamos a reinventarnos, incluso en la forma de denominarnos. Bien, muy bien. Miren, les voy a mostrar. La idea es que sí, efectivamente, hay una plataforma que los vamos a dar de alta, La Voz de Ya. Los vamos a dar de alta. Les voy a compartir mi escritorio, si me lo permiten. Lo voy a compartir. A ver, déjenme ver. Miren, aquí está me supongo que ustedes están viendo mi escritorio, ¿sí? Mi pantalla, la computadora. Entonces tenemos aquí enfrente la página de CELAPEC. Aquí me voy. Y en el icono que tenemos acá en la parte superior derecha, del lado derecho, tenemos unas manitas. Aquí vamos a ingresar a una plataforma. Les vamos a dar una clave, un nombre de usuario y una clave para que ustedes puedan ingresar. Bien, es el módulo famoso. Y entonces en la página principal tenemos una área para los seminarios. Y vamos a ingresar a Pedagogías Críticas Latinoamericanas. Aquí proponemos 6 temáticas. Y aquí vamos a subir una serie de materiales. Los voy a subir, ¿no? Como dijimos, vamos a subir poesía, documentales, literatura. Y vamos a tratar de plantear unas preguntas generadoras de discusión cada semana. Preguntas que efectivamente no vengamos aquí a repetir los textos, pues no tiene sentido. Están bien, está muy bien lo que nos estás planteando. Yo también así lo había pensado. Sino en todo caso las ideas que generan o que detonan los textos, ¿no? Vamos todos sobre un texto y a ver qué ideas se detonan de ahí. No venimos a hacer resúmenes, ni venimos a parafrasear lo que otros dijeron, sino las ideas detonadoras a partir del pretexto de tener un texto en común. Bien,
De tal forma que no haya, tratemos de evitar esta especie de invasión epistemológica. Pensar que uno sabe y el otro no sabe, y entonces convertimos la pedagogía solamente en una repetición o transmisión, información, memorización. Entonces mejor convertamos o construyamos una pedagogía que tenga que ver con el debate, la reflexión colectiva, la crítica, etcétera. Entonces aquí, vean ustedes, tenemos 7 temáticas. El encuadre, que es la del día de hoy, la pedagogía del indio, que vamos a iniciar con un texto de José Mariátegui. Aquí les voy a poner algunas preguntas generadoras, y luego viene la pedagogía sentipensante, un texto de Rolando Fassborda, un texto de los fundadores de la teología de la liberación. Se sigue viendo el escritorio, bueno, al menos yo no alcanzo a ver la plataforma. Ah, perdón. Aquí hay algo. Déjenme ver. Dejar de presentar. Permítanme. Ahí. ¿Se ve? Ahí se veía. Sí. Ok. Pues aquí está la plataforma, vamos a entrar y aquí vamos a descargar los materiales. ¿Está bien? Les decía que hay 8 temáticas. La pedagogía del indio, que tenemos un texto base que va a ser el de José Mariátegui, el de la pedagogía sentipensante, un texto de Fassborda, la pedagogía de la liberación con uno de los fundadores, que es Gustavo Gutiérrez, la pedagogía marxista, que vamos a tomar a Bolívar Echeverría, la pedagogía antiinstitucional, que tenemos un texto de Iván Illich, y la pedagogía decolonial, es esta propuesta que nos hace Catherine Wash, y luego ya la pedagogía rupturista, pero vamos a añadir a esto una serie de materiales. Bien, no sé si esto responde a tu inquietud. Sí, muy bien. Bien, Manuel. Sí. Pero no vamos a hacer resúmenes, ni síntesis, ni vamos a venir a decir lo que dijo. Pues, ¿para qué? ¿No? No tiene sentido. Va. Sino las ideas que se detonen, ¿no? A partir de esos textos. Ok. Venga, ¿sí? Muy bien. Esa es la idea. Es la propuesta de este espacio. Efectivamente. Bien, muy bien. Trabajaríamos 2 horas, no más, porque luego muy cansado está, ¿no? Trataremos de cerrar. Bueno, bien. Entonces parece que ahí va, esta es la sesión de encuadre. Miren, quisiera adelantar algunas cosas, pero solo como un adelanto, un desafío, una provocación, ¿no? Yo le llamo provocación, una pedagogía de la provocación. Bien, yo diría, si bien hay diferentes pedagogías con su singularidad en un contexto histórico determinado en América Latina, como lo vamos a ir descubriendo, también hay elementos articuladores, o sea, elementos que hay en común, por así decirlo. Hay cosas que tienen en común esas pedagogías críticas latinoamericanas. Le pusimos el apellido latinoamericano porque andamos en busca de una identidad, ¿sí? Queda claro. Pero con cierta, digamos, insatisfacción todavía lingüística. Vamos reinventando el lenguaje. Bueno, muy bien. Algunos ejes que articulan estas propuestas o que vamos a someter como a prueba, ¿no? Vamos a discutir durante este espacio y al final vamos a ver si resisten. Yo diría, las pedagogías críticas latinoamericanas son anticapitalistas y son antitotalitarias. Tienen esas características. ¿Por qué las pedagogías críticas tienen este elemento articulador anticapitalista? ¿Sí? Son pedagogías que se han construido al margen o de manera alternativa a la lógica capitalista. Déjenme ver. Yo diría que hay un nuevo, podríamos decir que en la actualidad, o en el momento en el que nos toca vivir es en la nueva coyuntura. Es una noción marxista. La nueva coyuntura global, ¿no? Del capitalismo global. Hemos transitado, ¿no? Dijimos, de un debate ideológico, por así decir, del siglo XX, que era entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Y el comunismo. Era una especie de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Se centró en este gran debate ideológico.
Para mi gusto, este debate pues entra con la caída del muro de Berlín y la caída del socialismo real como un paradigma y la emergencia finalmente, o diríamos el descubrimiento de que prevaleció el totalitarismo en estos países, en los países comunistas. Entonces el capitalismo va a como hacerse una propuesta global, ¿no? El pensamiento único. Ese es un debate ideológico del siglo XX, ¿no? El debate ideológico. Entonces ahora los posmodernos han planteado ese asunto de que vivimos en un mundo posideológico. Está por debatirse la noción del mundo posideológico, pero bueno, tomémosla como referencia. Hay que reinventar todo, ¿eh? Hay que reinventar, dijimos, el lenguaje. Pero hay un nuevo contexto, efectivamente. Más allá de las nociones, me parece que hay un nuevo contexto. Antes luchábamos por la justicia, por una sociedad donde no hubiera desigualdades sociales, por una sociedad donde no hubiera propiedad privada, donde la colectivización de los medios de producción, pues los que nos adscribíamos a un paradigma marxista, crítico, radical. Pero hoy no, hoy cambió el mundo, cambió el contexto, cambió. Y entonces hoy el capitalismo, la lógica del capitalismo es tan depredadora, pues que ha puesto en peligro la sobrevivencia no solamente de la especie humana, sino de la vida en el planeta. Ustedes saben que la explotación de los combustibles fósiles durante el siglo XX pues, ha generado un nivel de polución que prácticamente estamos frente a una catástrofe ecológica. No estoy exagerando. Ustedes vean los síntomas de esta catástrofe ecológica. Fíjense, ha aumentado por lo menos un grado la temperatura en el planeta, de manera histórica. ¿Qué esto quiere decir? Desde que el planeta es habitable. Esto la ciencia lo ha podido comprobar a través de los casquetes polares. Es decir, han sacado hielo del fondo de los casquetes polares y ahí se ve el nivel de, pues la temperatura, ¿no? De dióxido de carbono en la atmósfera. Ese es un elemento directo para poder tener un récord de la temperatura en el planeta. Entonces hay evidencia directa del sobrecalentamiento global. Es que nunca antes el planeta haya estado tan sobrecalentado. Este grado centígrado que estamos padeciendo, pues ha generado ya un caos ecológico. Si en los próximos 100 años mantenemos el ritmo de consumo de los combustibles fósiles, pues se va a calentar. No se requiere ser un experto. Otro grado centígrado, por lo menos. Si eso sucede, el mundo no va a ser el que habitamos. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos no van a vivir en el mundo que nosotros nos tocó vivir. Estamos frente a una gran catástrofe. La pregunta es, si no cambiamos de forma radical el capitalismo, vamos a perecer como especie. Entonces, más allá de las adscripciones ideológicas, religiosas, filosóficas, si somos dialécticos, eclépticos, metafísicos, musulmanes, ateos, el asunto es quién está a defensa del exterminio, ¿no? De la vida en el planeta. ¿Sí? Entonces hoy el dilema no es comunismo contra capitalismo. Hoy el dilema es capitalismo o sobrevivencia. Es otro, ¿no? Son otros los términos. Entonces la pedagogía crítica, es una auténtica pedagogía, pues lucha por la vida, ¿no? Defender el capitalismo como un paradigma, pues es una perspectiva necrófila, es defender la muerte. Eso es. Pues aquí estamos frente al gran reto de las pedagogías críticas. Por eso ser educador, ser pedagogo, está frente al gran dilema de ser anticapitalista. Porque solamente en otra lógica que no sea la capitalista hay las posibilidades de sobrevivir. No sé si fui claro en ese sentido. Por eso entonces podríamos decir que este posicionamiento radical anticapitalista es uno de los primeros ejes articuladores de las pedagogías críticas. Pero también somos antitotalitarios. También. Esto quiere decir que no vamos a permitir que nadie le imponga a nadie su forma de ver el mundo. Nosotros no vamos a permitir, nosotros no queremos imponerle a nadie, pero tampoco queremos que nadie nos imponga a nosotros. En todo caso, el mundo que queremos tendrá que ser producto de una relación dialógica, si no, no será el mundo que queremos. Aquí hay una diferencia con el marxismo ortodoxo, podríamos decir, ¿no? Y yo soy más marxista, ustedes lo van a descubrir, y muchos años lo fui. Pero hay una gran diferencia entre el planteamiento del siglo XX, en este contexto ideológico y este mundo que hemos denominado tentativamente como el contexto posideológico. ¿Por qué? Pues porque los marxistas en el planteamiento ortodoxo, todos lo saben. Uno lee el manifiesto del Partido Comunista y ellos saben cómo hacerle para todo. Te dicen que, pues bueno, cuál es el mal y también cuál es el bien y cuál es el remedio. Entonces las soluciones que me sigan a nosotros, los comunistas, la vanguardia del proletariado, los llevaremos, ¿no? A la revolución. Y entonces, eso es una forma de totalitarismo, porque entonces pensar que yo tengo la razón y que los demás tienen que sujetarse a mi razón, ¿no?
a mi forma de ver el mundo, pues se convierte a la postre en lo que se ha denominado como un régimen totalitario. Nosotros decimos, bueno, a lo mejor sabemos lo que no queremos, nos queda muy claro lo que no queremos, el mundo que no queremos, pero el mundo que queremos, pues no sabemos, pero lo vamos a construir juntos y juntos. El mundo que queremos será producto de una relación dialógica, de un encuentro amoroso entre las diferencias, o no será el mundo que queremos. Por eso creo que hay un nuevo, por eso digo que también las pedagogías críticas sueñan o tienen como eje articulante la posibilidad de construir un mundo que no se basa en el totalitarismo, en la imposición, sino en la palabra, en la construcción, en el encuentro. Y le vamos a poner rebelde, digno de las diferencias. Bien, en la emergencia de una nueva otredad. Eso también está por reinventarse. Todo hay que reinventar. Todo, el lenguaje mismo, todas nuestras nociones. Hemos hablado de modernidad, posmodernidad, pero a mí eso no me convence. No me convence ese lenguaje. Me parece muy absurdo. Yo diría muy reduccionista pensar que la historia del pensamiento se da de forma lineal, ¿no? Lo que es premoderno, moderno y posmoderno. Pensar que esa linealidad tan absurda es un esquema para el cual podemos clasificar la historia del pensamiento. Yo me abstengo, ¿no? Incluso a nombrar esas nociones de modernidad, posmodernidad, transmodernidad. A mí me parece que el pensamiento tiene diferentes también, no uno, sino múltiples, complejos, y que el pensamiento no se deja clasificar, ni lo humano. Por lo tanto, no acepto esta clasificación. Pero bueno, entonces lo que nos decía Alfredo, hay que reinventar el lenguaje, hay que reinventar las nociones para poder encontrarnos en esa diversidad. Esos son algunos de los elementos articuladores. Pudiera seguir agregándoles más, ¿no? Pero estamos como especie de manera de hipótesis que vamos a poner a prueba, digamos. Estas articulaciones de las diferentes pedagogías críticas. Bien, pues entonces yo diría, otro elemento articulador es el carácter dialógico, ¿no? De nuestros imaginarios. No quiero una pedagogía, obviamente, una pedagogía que no esté basada en la imposición. Una pedagogía, digamos, podríamos decir, suicida, como diría Bachelard, ¿no? La ciencia es una hermosa vocación suicida. ¿Por qué? Porque la ciencia se afana de manera, digamos, de manera insistente y persistente por autodestruirse, por cuestionar su propia razón, sus propios fundamentos. Eso también sería la pedagogía, ¿no? Tendría que tener una especie de vocación suicida. El auténtico acto pedagógico es un acto suicida. ¿Por qué? Porque el educador se suicida. Si no, no sería pedagogía. Un educador tiene que suicidarse. Tiene que hacer que el educando prescinda del educador. Si el educando no logra prescindir del educador, si depende de él, entonces no es pedagogía, es invasión, es colonización. Entonces hay que deshacer esa relación educador-educando, hay que deshacerla. Por eso la auténtica pedagogía crítica es fundamentalmente suicida. El educador lucha por suicidar, ¿sí? Por deshacer esa relación de colonialidad y de colonialismo entre educador y educando. El educando tiene que convertirse en educador, el educador en educando, pero en una nueva relación óntica, una nueva relación pedagógica. Esa es una especie de vocación, una especie de, yo diría, la pedagogía es un auténtico acto de amor. Cuando el educador no deja que el otro sea, el educando sea, entonces tampoco él es. Entonces es una búsqueda por el ser, una búsqueda ontológica del ser. Es una nueva relación pedagógica, donde dejo que el otro sea. No quiero que sea como yo quiero que sea, sino como él decide ser. Y eso, el encuentro de los seres en las búsquedas de óntica del ser, es lo que denominamos como un auténtico acto de amor. Y para eso tenemos que desentrañar, visibilizar todas esas formas cotidianas en las que invadimos, imponemos, en el que el acto pedagógico se ha vuelto un acto de imposición, de domesticación, de alienación, un acto de normalización, un acto de un dispositivo, ¿no?, de control para normalizar. Entonces tenemos que desentrañarlo, visibilizarlo. Y creo que tenemos herramientas, pero el que estemos soñando con un nuevo lenguaje, un nuevo imaginario desde nuestros territorios, no significa que no entremos en diálogo con nosotros, con la otredad, o sea, con lo europeo, claro, sí, por supuesto. Tampoco tenemos que hacer una especie de chauvinismo territorial, ¿no? O sea, lo latinoamericano no nos da ninguna
garantía de verdad, ¿de acuerdo? Ni de justicia. Solamente es una territorialización para dialogar con la otra edad. Así que no vamos a despreciar el diálogo, yo digo que es complejo. Así como sería reduccionista pensar que el pensamiento, que la historia del pensamiento se da de forma lineal, que hay un pensamiento premoderno, moderno, posmoderno, y luego pues ya va uno a batallar, ¿no? Yo siempre me acerco a la historia del arte, me gusta mucho, ¿no? La historia de la pintura en particular. Pero los pintores, no hay ninguno de los historiadores del arte que logre clasificarlos, porque pues, es que la pintura no se deja clasificar, es inclasificable. Por ponerles un pequeño ejemplo, Frida Kahlo, ¿no? A la que tanto admiro. ¿Dónde la clasifican? Inclasificable, es surrealista, o impresionista, o ¿dónde está? Pues claro, nunca la pueden clasificar porque es que en eso consiste el arte, que no tiene clasificación, que rompe, ¿no? Es iconoclasta. Bueno, pues así como entonces me revelo a la clasificación de la historia del pensamiento, también me revelo a las territorializaciones chauvinistas. Pensar que porque estamos en América Latina, eso nos da un estatus digamos, de oprimido, y el oprimido per se tiene la verdad, o tiene la justicia de su lado. Eso también habría que ponerlo en duda, ¿de acuerdo? O sea, eso lo dijo Howard Zinn. Dijo, no porque estés del lado del oprimido, significa que tienes la razón. Pero si no estás del lado del oprimido, nunca vas a saber dónde está la razón. Esto quiere decir que no podemos tampoco romantizar al oprimido. Ojo, ¿bien? Es decir, no podemos romantizar nuestra identidad latinoamericana. Pensar que porque somos latinoamericanos, per se tenemos la razón. Entonces tenemos que entrar en diálogo, obviamente, con todo el pensamiento. Venga de donde venga de Europa, de Oriente, y venga de donde venga. Estamos en diálogo, sin perder identidad. Bueno, pues ese va a ser el reto, ¿no? El reto de este espacio. Yo estoy emocionado y bueno, esperemos que el CELAPEC esté a la altura del reto, del desafío, de encontrarnos con ustedes, en la diversidad y en un imaginario rebelde. Y pues eso es. Ese fue el encuadre del curso del seminario. Estamos en tiempo. A ver, ¿alguien más que nos ayude a cerrar este espacio el día de hoy? No me dejen solo, que se siente bien gacho. Alfredo, ayúdanos a cerrar. No sé si para cerrar, pero me gustaría también un poco comentar que en cada una de las prácticas de las personas que estamos acá, hay actos de sublevación. Yo creo que en toda la vida cotidiana, uno siempre se está resistiendo a las estructuras de dominación, ya sean contractuales, de identidad, de todo tipo de identidad, de género, hasta de lo humano, ¿no? Y yo creo que a veces solo hay que prestar atención a esos pequeños momentos de sublevación como para poder compartirlos con otros y para poder profundizarlos, ¿no? Cuando uno vive en Latinoamérica, constantemente se ve en la necesidad de transformar la realidad, porque si no, pues desapareces, ¿no? Si todo está en contra, siempre todo está en contra, entonces ya hay una vocación de resistencia implícita en toda nuestra vida cotidiana. Ahora, el asunto es pensarla, elaborarla y compartirla, ¿no? Eso. Bien, Alfredo, bien. Bueno, pues ahí está bien. Es un diálogo abierto, o la provocación a encontrarnos, a reconocernos. Eso es este espacio. Yo digo que no abusemos mucho del tiempo también para no terminar tan cansados. ¿Alguien que quiera que nos ayude a cerrar? Seguimos en el diálogo, ¿de acuerdo? A través de la plataforma. ¿Quién quiere hacer una última intervención? Alejandro Flores, venga pues, te toca a ti. Sí, o sea, más a manera de comentario por lo que decía usted, doctor, no tanto como para cerrar, pero
me puse a pensar en en el concepto tanto de romantizar y lo del oprimido que estaba usted diciendo al final. Y me puse a pensar en también este proceso de los pueblos indígenas, de los pueblos mesoamericanos, antes de la llegada de los españoles, y también había, digamos, cierta opresión de grupos, digamos, por ejemplo, los aztecas, ¿no? Acá de donde yo soy, en Jalisco, muchos nombres de pueblos indígenas, pues entraron en un proceso, podemos decir, de nahuatlización, en donde ya solamente quedan los nombres, pero en náhuatl, no de los pueblos que estuvieron aquí. Entonces también lo enlacé pues con esta idea de eurocentrismo, en donde también en los pueblos mesoamericanos pues había oprimidos, ¿no? Entonces es más o menos la idea que quería compartir, pues. Sí, pues por ahí iba exactamente, ¿no? La propuesta, exactamente, Alejandro. Cuidado con romantizar, ¿no? Nuestra condición. Cuidado, porque así como tú lo planteas, igual en América Latina, en Mesoamérica, en la América precolombina, en la Abda Yala, ¿no? Había un régimen opresivo, ¿no? Obviamente, un régimen tributario y además muy, muy opresivo. De tal forma que los españoles llegaron y más bien lo que hicieron, explotaron una crisis que estaba ahí en el Imperio Azteca, con los pueblos dominados. Entonces hay que ver la complejidad, ¿no? Así en su contexto histórico. Bueno, ok. Adelante, Eliud. Sí, Rigo. Bueno, primero, siento que este espacio pues fue un buen ejercicio de abrebocas lo de hoy, ¿no? Para ir abriendo boca y estando atentos a lo que se venga. Me agradan las invitaciones de los compañeros y compañeras de agregar otro tipo de textos y aparte de no quedarnos con lo que dicen los autores, sino agregarlo a nuestro contexto, ¿no? Contrastarlo con la realidad. Para mí este espacio se está convirtiendo a partir de hoy en un reto de militancia, ¿no? Un reto de militancia donde veamos cómo aprovechar las coyunturas de la América Latina que vivimos hoy y a partir de esas coyunturas soñar en ir más allá de las coyunturas mediante el trabajo organizado, un trabajo desde la teorización y la contextualización de lo que vivimos, apegado a una realidad americana y que cuida eso, chauvinismo, como tú lo dices, cuida los romanticismos, como lo dijo el compañero que me antecedió, pero que aparte de todo llega a lo concreto, ¿no? Llega a las cuestiones que aterrizan y que esas cuestiones que aterrizan, pues, si bien no van a ser del todo las soluciones como tal, ¿no? Como se esperaría, que tampoco se espera una cuestión milagrosa, sí es una cuestión de formación de cuadros. Entonces, para mí, este es un espacio de reto militante para ir un poquito más allá de las coyunturas, aprovechar el espacio de organización y a crecer en el diálogo disruptivo, rebelde, creativo y donde podamos todos aprender de todos y lograr mediante las diferentes experiencias hacer una red grande como lo plantea el CELAPEC en sus objetivos de origen, ¿no? Para mí es un gran espacio de militancia rebelde y estamos atentos, digo, y para todos y todos un saludo. Bien, pues sin más, está bien, ánimo. Imposible, entonces cerramos y nos vemos estamos en comunicación en la plataforma y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Gracias. Hasta luego. Vale. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Descansen. Gracias, buenas noches. Gracias.